querían que siguiera la prédica? Amén, gloria. Dios está levantando predicadoras, amén, en nuestra iglesia, y también hay predicadores, amén. Así que siempre hay que abrir nuestro corazón, amén, porque a veces, no, es que si no predica el pastor, no, todos, yo soy bendecido cuando predican aquí otras personas, amén. Ok, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, y hoy vamos a hablar de la vida del cristiano. ¿Cómo debería de ser nuestra vida? ¿Verdad? Los miércoles estamos hablando un tema de fundamentos de la vida cristiana. Amén. Y eso es bueno saber cómo debe de ser nuestro caminar en nuestra vida en Cristo Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Porque no nada más es decir, soy cristiano. O ahora dicen muchos, soy pastor. O ya muchos se llaman apóstoles, ¿verdad? Soy un apóstol. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles, ¿pero qué? No lo son. Y los has hallado, ¿qué? Mentirosos. A los que dicen ser apóstoles, a los que dicen ser cristianos. Amén. Ahora, esto a mí me llama mucho la atención. Creo que he compartido en algunas ocasiones, no nada más es decir soy pastor, soy cristiano, sino realmente eso se ve a través de nuestro estilo de vida. Recuerdo que hace poquito fui a una librería cristiana, bueno, ya hace algunos años fui a una librería cristiana y estábamos mirando algunos libros, y había una persona ahí que estaba mirando las Biblias, y se cayó una Biblia y yo, ¡pah! Y vino la señorita, la que atendía en la librería, y le dijo a la persona, con respeto, con todo respeto, si usted quiere mirar voy a cambiar de micrófono. Si usted quiere mirar cualquier material, y si usted quiere mirar cualquier material, con todo gusto yo se lo puedo proporcionar. Se lo dijo amablemente. Y esta persona volvió. Yo ni sabía quién era. Yo estaba en ese tiempo, me acuerdo, con mi esposa en la librería, y vimos la escena, y vino la señorita con toda amabilidad a decirle: yo le puedo mostrar el material que usted quiera. Pero este hombre volteó y le dijo: ¿qué no sabes a quién le estás hablando? ¿Qué no sabes que yo soy un siervo del Señor? Pero con una manera así como que yo vi como altiva. Yo cuando miré esa actitud, yo dentro de mí dije: ese no es lo que dice ser. Amén. Porque si algo nos debería de caracterizar, es que nosotros tenemos como cristianos el carácter de Cristo. Amén. Porque ser cristiano es más que creer solamente en Jesucristo y solo aceptarlo en nuestro corazón. Ese solamente es el primer paso o el comienzo de nuestra vida cristiana. Amén. Creer en Jesucristo y aceptarlo en nuestro corazón, ese solo es el primer paso en nuestra vida cristiana. Ser cristiano es ser un imitador de Jesucristo, al que le hemos entregado nuestra vida. ¿Alguien diga amén? Amén. Es ser un imitador. En otras palabras, nosotros tenemos que tener como cristianos el carácter ¿de quién? De Cristo. Ser cristiano es esforzarse por llenarse del Espíritu Santo por medio del bautismo, para poder vivir como Cristo vivió en la tierra. Amén. O sea, ser cristiano es llenarse del Espíritu Santo para poder vivir como Cristo vivió en la tierra. Por eso hasta el Señor le dijo a sus discípulos, antes de enviarlos, les dijo: no se vayan de Jerusalén. ¿Cuántos recuerdan? No se vayan de Jerusalén hasta que no hayan recibido ¿qué?
el Espíritu Santo. Cuando hayan recibido el Espíritu Santo, entonces sí me serán testigos en todo Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Así que ¿cuántos reconocemos que para poder vivir como Él vivió en la tierra, necesitamos la plenitud de Dios en nuestras vidas? Amén. Para eso se nos dio el bautismo del Espíritu Santo, no solo para tener reuniones acogedoras con el Espíritu Santo, sino realmente para enfrentar los problemas, las pruebas y las aflicciones a través de nuestro diario vivir. Un verdadero cristiano siempre está luchando contra el pecado. Amén. ¿Cuántos están luchando? Amén. Amén. ¿Cuántos ya cedieron? ¿Cuántos ya se rindieron? ¿Cuántos ya dijeron, bueno, ya tú ganas? No, un verdadero cristiano siempre está luchando contra el pecado y tratando de parecerse más a Jesucristo. Esto no es una experiencia del momento, sino es un proceso que dura toda la vida. Amén. Amén. Para parecernos a Jesucristo no es una experiencia del momento, es un proceso de toda la vida, de día a día. Ningún campeón se hace campeón en el cuadrilátero. ¿Quieres saber dónde es donde se forma, dónde se desarrolla un campeón? Fíjate en su rutina diaria. ¿Dónde es donde se forma un cristiano? A través de ¿qué? De su día a día. Pero a su debido tiempo también seremos recompensados eternamente. ¿Cuántos dicen amén? A su debido tiempo. Amén. Por el momento estamos en la lucha, estamos peleando contra la carne, contra el mundo, contra el diablo, contra el pecado, pero a su debido tiempo vamos a ser recompensados. Como el buen corredor se le da una medalla, al buen cristiano se le va a dar una corona. Amén. Amén. Ser cristiano es más que tener una experiencia emocional. Entonces esto es lo que estamos aprendiendo, que ser cristiano es más que tener una experiencia emocional o simplemente haber hecho una decisión momentánea. Muchos han aceptado a Jesús, sin embargo sus vidas siguen siendo iguales que antes. Amén. Entonces ser cristiano es más que tener una experiencia emocional o solamente haber tomado una decisión en el momento. Muchos han aceptado a Jesús, pero su vida sigue siendo la misma. Su carácter sigue siendo el mismo. Sus actitudes siguen siendo las mismas. Todavía se les salen groserías. Y ya tiene 10 años de cristiano. Entonces no puede ser eso. ¿Cuántos dicen amén? Eso no puede ser. Un verdadero cristiano, amén, ha experimentado un cambio y una transformación en su vida. Amén. Hechos 11:26. Yo creo que es importante estudiar esto. En Antioquía, por primera vez, se les llamó a los discípulos cristianos. Amén. En Hechos 11:26 nos dice que en Antioquía fue donde primera vez se les llamó a los discípulos cristianos. Ahora, ¿qué es un cristiano? Un cristiano es un seguidor de Cristo. Un cristiano es un discípulo, un alumno o un aprendiz. Amén. Esto es un cristiano, lo voy a repetir. Un seguidor de Cristo, un discípulo, un alumno o un aprendiz. Amén. Esto es un cristiano. Ser cristiano implica esforzarnos por imitar el ejemplo de Cristo durante toda nuestra vida. Amén. Implica esforzarnos por imitar el ejemplo de Cristo. ¿Cuándo? Durante toda nuestra vida. Amén. En otras palabras, quien dice ser cristiano debería ser lo que Cristo hizo. En otras palabras, ¿cuántos decimos que somos cristianos? Entonces, si decimos que somos cristianos,
entonces deberíamos hacer lo que Cristo hizo. Deberíamos de vivir como Cristo vivió. Y deberíamos de evitar lo que Él evitó. La Biblia dice que Él no conoció ¿qué? Pecado. Bueno, nosotros somos criaturas, nacimos bajo pecado. Por eso es que hemos sido nacidos de nuevo, pero hemos nacido de espíritu. Por eso ahora tenemos que vivir como en el espíritu, porque solamente así vamos a poder evitar o abstenernos del pecado. Porque la Biblia dice que hoy día el pecado está ¿dónde? A la puerta, ¿verdad? El pecado ahí está todos los días, ahí tocando ahí a la puerta, ¿verdad? ¿Cuántos lo pueden reconocer? Ahí está el pecado llamando a la puerta. Amén. Así que ser discípulo es evitar, es intentar vivir según su ejemplo. Amén. Eso es ser cristiano. Intentar vivir según ¿qué? El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos saben que tenemos el máximo ejemplo? Amén. Así que nosotros tenemos que vivir como Él vivió, tenemos que hacer lo que Él hizo y tenemos que evitar lo que también Él ¿qué? Evitó. Amén. En 1 Corintios 11:2 Pablo nos da una enseñanza para los cristianos. 1 Corintios 11:2 Pablo nos da una enseñanza para los cristianos. Y Pablo dice: ser imitadores de mí como yo lo soy ¿de quién? De Cristo. ¿Verdad? Ahí Pablo nos da una enseñanza para los cristianos. Nosotros, si decimos que somos cristianos, un cristiano es un seguidor, un discípulo, un alumno, un aprendiz. Entonces Pablo nos da una enseñanza y dice él que nosotros seamos imitadores de Pablo, como Pablo también se esforzaba por ser imitador ¿de quién? De Jesucristo. O sea, Pablo era un discípulo, amén, un verdadero cristiano, porque que era un imitador de Jesucristo. Hoy día nosotros vivimos en un mundo que nos influye en todos los aspectos. ¿Alguien diga amén? Y muchas veces nosotros, queramos o no, la Biblia dice que estamos en el mundo, vivimos en el mundo. Mientras estamos en la carne, estamos en el mundo. Pero también la Biblia dice que ya no pertenecemos al mundo. Como cristianos, antes vivíamos en el mundo, hacíamos lo del mundo, seguíamos el ejemplo del mundo. Muchas hermanas se querían vestir como Shakira, muchos hermanos se querían parecer a otra persona. Pues querías vestirte como quién. Bueno, tú sabes como quién. Andábamos sin identidad, con unos vestidos de negro, otros tapándose un ojo y haciendo muchas cosas, ¿verdad? Pero hoy nosotros somos imitadores ¿de quién? De Jesucristo. Alguien diga amén. Ya no tenemos que dejarnos llevar por la influencia del mundo. Nosotros tenemos que ser imitadores de Jesucristo. Alguien diga amén. 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 Él dijo, y en Juan 2:6 dice: el que permanece en él, en Jesucristo, debe andar como él anduvo. Amén. Juan 2:6 dice: el que permanece en él, en Jesucristo. ¿Cuántos estamos en Jesucristo? Entonces, si nosotros estamos en Jesucristo, ¿cómo debemos de andar? Como él también anduvo. Bueno, ¿cómo anduvo Cristo en la tierra? Amén. Los 4 evangelios nos relatan lo que Cristo hizo durante toda su vida. Y aquí vamos a mirar algunos ejemplos de cómo nosotros deberíamos de andar. Si la Biblia dice que si nosotros permanecemos en Jesucristo, debemos de andar como Él anduvo, bueno, vamos a ver cómo anduvo Jesús en la tierra. Amén. Los 4 evangelios nos relatan lo que Cristo hizo durante su vida. En primer lugar, dedicó su vida a servir a Dios y a los demás. Amén. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer nosotros como cristianos?
servir a Dios y también ¿a quién? A los demás. Y aquí también se encierra el primer y más grande mandamiento que dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Y luego ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Ahí resumió toda la ley y los profetas. Así que nosotros como cristianos, como discípulos, como seguidores de Cristo, como aprendices del Señor, ¿qué deberíamos de hacer? Pues deberíamos de servir a Dios y también deberíamos de servir a los demás. Créame, la mies es mucha, la necesidad es mucha. Quisiéramos hacer muchas más cosas. Quisiéramos tener casa de varones, casa de mujeres, deberíamos de tener más ministerios, pero la verdad es que no todos quieren. Por eso es que estoy compartiendo este mensaje, porque realmente hay una necesidad, dile a tu hermano, de discípulos. Porque no es lo mismo un creyente que un discípulo. Un creyente pues es aquel que cree, pero de eso estamos hablando, que no basta con una emoción, con una fe intelectual. La Biblia dice que aún los demonios creen. Amén. ¿Pero qué? No se sujetan, no obedecen. Entonces nosotros como cristianos debemos de creer, pero el discípulo es el que obedece. Amén. No es lo mismo un creyente que un discípulo. Ese ya es otro nivel. El discípulo es el que tiene una entrega a Jesucristo. El discípulo es el que sabe la Biblia y la obedece. Ese es el discípulo. Así que quizás en esta mañana algunos digan: oh, yo tengo que subir ese nivel. Porque yo me recuerdo que en una ocasión una persona se me acercó y me dijo, oiga, ¿usted es simpatizante? Y le digo: no, yo no soy simpatizante, le digo. Yo soy discípulo. ¿Alguien diga amén? Porque un simpatizante es el que, sí, todo le parece bien, en todo está de acuerdo, pero nada más hasta ahí. El creyente es el que cree, pero todavía tiene sus reservas. Alguien diga amén. Amén. Ese es el creyente, el que tiene todavía sus reservas. Oh, está bien, pero no me exijas más. No, pero no me pidas más. Yo puedo con esto y hasta aquí y hasta ahí nada más. Pero el discípulo, ese ya es otro nivel. Ese ya es el que tiene una entrega genuina. Ese es el que ve una necesidad y toma una responsabilidad personal para suplir esa necesidad. Está pensando de qué manera yo puedo aportar para poder al crecimiento de la iglesia. Estamos escuchando de que queremos alcanzar más almas en esta ciudad. Bueno, ¿de qué manera yo puedo aportar? ¿Qué puedo hacer yo? Si dicen que quieren abrir una casa de varones, heme aquí, una casa de mujeres. Lo que yo pueda aportar, lo vamos a aportar. Amén. La verdad es que quisiéramos hacer muchas más cosas, pero hay una urgencia. Hay una necesidad de discípulos. Alguien diga amén. Amén. De discípulos, de gente que diga: yo no nada más quiero tener un encuentro intelectual con Jesucristo, yo quiero darle mi vida. Si Jesús sirvió a Dios y a los demás, yo quiero hacer lo mismo. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos están agradecidos por eso? Amén. Yo estoy agradecido por eso, porque pues gracias a que alguien sirvió no solamente a Dios, sino también a los demás, yo estoy aquí. A mí alguien también me sirvió. Hasta el Señor Jesucristo nos puso el modelo. Hoy día a nosotros nos gusta que nos sirvan, pero por lo regular no nos gusta servir. Y el Señor nos puso el ejemplo. ¿Cuántos recuerdan la historia? Que estaba con sus discípulos y se ciñó una toalla y tomó agua. ¿Y qué hizo? Y lavó los pies a sus discípulos, poniendo un ejemplo de servicio. Y Él dijo: porque el Hijo del Hombre
no vino a ser servido, sino el Hijo del Hombre vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Amén. Amén. Entonces eso es lo que nosotros deberíamos de hacer. Alguien diga amén. Aleluya, amén. A mí en muchas ocasiones me han venido buenas ideas, oye, de parte del Señor. Bueno, también, o no sé si soy yo a veces que me emociono y me vienen buenas ideas y me dicen, y siento, oh, tú podrías poner un negocio de esto, o podrías poner un negocio de esto. Y yo digo, sí. Alguien diga amén. Pero de repente, como dicen, me emociono por un momento, pero luego el Espíritu Santo viene y me dice, pero yo te llamé a pastorear, yo te llamé a servir, yo te llamé a ser un pastor, no te llamé a ser un negociante. Así que, y luego me emociono por un momento, pero luego viene la voz del Señor y se me pasa. Aleluya. Porque es la verdad. Yo podría hacer muchas otras cosas, pero yo fui llamado a pastorear a los creyentes. Amén. Yo soy llamado a atender la necesidad de la gente. Eso es lo que está latiendo en mi corazón, y eso es lo que estaba latente en el corazón de Dios. Amén. Él dice que el Hijo del Hombre, que el plan de Dios es que nadie se pierda. Amén. Sino que todos vengan ¿a dónde? A su conocimiento. Eso es lo que está latente en el corazón de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios en su bondad, en su amor, en su misericordia, por eso encarnó a su Hijo Jesucristo y aquí en la tierra, y para eso murió y derramó su sangre en esa cruz, porque el deseo de Dios es que nadie se pierda. Ahora nosotros como cristianos tenemos el alto honor o el grande privilegio de poder ser las manos del Señor. Alguien dígame, de poder ser la boca de Dios, de poder ser los pies de Dios. Por eso dice la Biblia, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Amén. Entonces, usted y yo tenemos ese alto honor y ese gran privilegio de nosotros ser representantes de Dios aquí en la tierra. Aleluya. Dios no se va, bueno, a su debido tiempo también dice que todo ojo lo verá y va a venir, pero hoy día la gente puede mirar a Dios. ¿Pero en dónde? ¿En dónde debería la gente de mirar a Dios? Aún la Biblia lo dice. En esto conocerán que son mis discípulos. Amén. ¿Cómo nos podemos nosotros? Porque decimos, soy apóstol, soy pastor, soy cristiano, y luego dice ahí, somos mentirosos. Santo. Pero ahí dice, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que tuvieran amor los unos a los otros. Gloria a Dios. Pero tristemente a veces ven que entre los mismos cristianos se andan comiendo, entre los mismos cristianos se andan peleando, entre los mismos cristianos se andan criticando, entre los mismos cristianos se andan pisoteando. Entonces, hermano, ser cristiano es más que solamente haber hecho una declaración emocional, intelectual, o más que una simple emoción. Alguien dígame, nosotros necesitamos reflejar, ser, y vamos a verlo eso más adelante, ser revestidos. ¿Qué quiere decir eso? Vestidos, amén, revestidos. Alguien diga amén. Amén. Así que Cristo obedeció los mandatos de Dios y se sujetó a la voluntad del Padre. Amén. ¿Qué deberíamos de hacer? Obedecer la palabra de Dios y sujetarnos a la voluntad de Dios. ¿Cuántos se recuerdan cuando estaba ahí orando en el Getsemaní? ¿Cuántos se acuerdan? Y estaba a punto de entrar a la pasión, ¿verdad? Y dice que él sabía lo que estaba a punto de acontecer.
Y oró al Padre y le dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino ¿qué? La tuya. Sino la tuya. Entonces es fácil, vamos a decirlo así, pero él dijo que no. Si es posible, él estaba diciendo: Señor, si hay otra manera más fácil, donde no tenga que sufrir tanto, donde no tenga que ser tan dolorosa, si hay otra manera, Señor, y no tiene que ser así, está bien. Pero si no, que no se haga mi voluntad, sino se haga ¿qué? La tuya. Entonces nosotros no deberíamos de cuestionar a Dios. A veces nos preguntamos: ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué estoy pasando esto? Y queremos renegar contra Dios. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer como discípulos de Jesucristo? Señor, que se haga tu voluntad y que no se haga ¿qué? La mía. Porque ¿cuántos a veces pasamos por momentos difíciles? Amén. ¿Cuántos a veces sufrimos? Nadie, nada más yo. ¿Cuántos a veces pasamos por esos momentos y renegamos de Dios y decimos: ¿por qué a mí, Dios? Si yo te sirvo, si yo oro, si yo me esfuerzo por agradarte a ti. Pero deberíamos de descansar en su voluntad. Amén. Y de decir: Señor, si así tiene que ser, que no sea como yo quiero, sino como ¿qué? Como tú quieres. Gloria a Dios. Así que el Señor no nos va a pedir lo fácil. El Señor no nos va a pedir lo fácil. El Señor nos va a pedir lo que más amas. Y aún así vas a hacer la voluntad de Dios. Yo me pongo a pensar cuando le dijo a Jeremías, que le dijo: no vas a tomar para ti mujer. O sea, en otras palabras le dijo: te vas a quedar soltero. Santo. Muchos dicen que no me diga eso el Señor. A Jeremías le dijo esas palabras. Yo no creo que él haya dicho: oh sí, Señor. Yo creo que entró en una lucha tremenda. Pero Señor, bueno, y yo creo que hasta llegó al punto: si tú me estás llamando a eso, entonces tú fortaléceme. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O cuando Dios le pidió a Abraham a su hijo. Imagínate, fue un milagro tener un hijo para él. 85 años. Hasta Sara, cuando Dios de Dios empezó a reír. Ay, Señor, ahora sí me hiciste reír. Por eso le voy a poner Isaac. Yo ya en mi vejez y voy a andar dando hijos. Pero era el hijo de la promesa. Y Dios les bendijo con Isaac, cuando ellos ya era imposible que pudieran tener hijos. Pero cuando les dio a Isaac, a su único hijo, y empezó a mirar Dios que lo amaban, y quizás llegaron a amarlo un poquito, como que estaban queriendo amar más a Isaac que a Dios. Y fue cuando Dios les llamó y les dijo: entrégame a tu hijo, sacrifícame a tu hijo. Yo creo que no fue fácil, pero ellos estuvieron dispuestos y no lo iba a permitir. ¿Cuántos dicen? No, detente, ahora sé que me amas. Y muchas veces Dios nos pone en diversas situaciones para ver si realmente nosotros le amamos. Si nosotros estamos dispuestos a hacer su voluntad. Alguien diga amén. Amén. Y no que se haga la nuestra, sino muchas veces Dios nos va a pedir lo que más nos gusta, lo que más amamos. Pero tenemos que recordar que nuestro máximo amor debe de ser ¿a quién? A Dios. Y yo me pongo a pensar en eso porque aún Job, cuando nació, él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre. Cuando yo nací, pues no tenía nada. Y así voy a regresar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces ahí es donde nosotros deberíamos de pensar:
Por eso el Señor llama al precio del discipulado y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y luego dice: el que no deja padre y madre e hijos y todas las cosas, ¿qué dice? No es digno de ser mi discípulo. Ahora no está diciendo que tú te desajenes y digas: no, es que no, ustedes. No, lo que él no está diciendo que abandones a tus hijos, que abandones tu matrimonio, que te olvides de tus padres. Él no estaba diciendo eso. Él lo que estaba diciendo es que antes de padre, antes de madre, antes de esposa, antes de esposo, antes de hijo, debe de estar Dios en primer lugar en nuestro corazón. Amén. ¿Alguien dígame? En una ocasión volvió, usando el tema, llamó a uno y le dijo: sígueme. ¿Y qué le dijo? Déjame que primero vaya y entierre a mi padre y luego te sigo. Y no es que ya estaba yendo al funeral, es que todavía él estaba diciendo: es que todavía tengo a mis papás. Ya cuando el día de mañana ellos ya no estén, entonces te sigo. Y luego el Señor le respondió: deja que los muertos, ¿qué? Entierren a sus muertos. O sea, esto no es fácil. Quizás ustedes dicen: ay, pastor, pero es que esto es a lo que el Señor nos ha llamado. Porque en muchas ocasiones yo te puedo preguntar: ¿qué te aparta del Señor? ¿Qué te está impidiendo tener una entrega genuina a Dios? ¿Qué te impide servir? Ay, pastor, es que tengo problemas. Los problemas no deberían de impedirte buscar a Dios. Al contrario, más te deberían de acercar a Dios. Aleluya. Es que mis hijos, no, pues más deberías de acercarte a Dios para influenciar y para exponer a tus hijos a Dios. Así es, amén. Y muchos dicen: es que, ¿cuántos recuerdan también en una ocasión, en la cena de los convidados, que hubo un amo, hizo una gran cena y hizo a los convidados? Y dice que fue a unos y les dijo: oye, vamos, va a haber un gran banquete, va a haber una gran cena. Y dice él: ay, no, es que me acabo de casar. Y otro dice: no, es que acabo de comprar una propiedad y la estoy arreglando. Y a tu hermano: excusas. Excusas. ¿Alguien dígame? Amén. Excusas. Porque cuando uno puede servir a Dios soltero, alguien dígame. Es que muchos dicen: ay, Señor, es que dame mi mujer o dame mi esposo, dicen las hermanas, y yo te voy a servir. Bueno, bíblicamente, ¿qué dice la Biblia? Que el soltero, que se ocupe de las cosas de Dios. El mismo apóstol Pablo lo decía: porque ya de casado ya no vas a tener la misma libertad que tenías cuando eras soltero. Ahorita estás soltero, ahorita te puedes ir a UTC, puedes ir a la Cruzada de Panamá, te puedes ir de misionero, puedes dar tu vida al Señor. Ya de casado no es tan fácil. Ya de casado la esposa te va a decir: ¿qué pasa? Anda paseando, anda, trabaja y anda por la comida. Marita no en los pañales, la leche. Y luego vino intolerante a la lactosa, santo. Ándale, ¿verdad? Yo también lo viví. Gracias a Dios, mi hija por un año aceptó la leche de la nanda normal. Pero al año ya se volvió intolerante, una Nursoy, creo que como 300 o no sé cuánto costaba. Yo le decía a mi esposa: administrasela. Y es la verdad, tú estás soltero. El soltero, no, si Dios me da mi mujer, mira, sirve a Dios como estás, en la condición de Pablo, en la condición en la que Dios te llamó, sirve a Dios. Estás soltero, quédate soltero. Estás casado, no procures divorciarte. Estás soltero, sirve a Dios soltero. Estás casado, sirve a Dios juntamente como un equipo con tu matrimonio. Tienes hijos, hagan equipo. Yo no sé usted, pero yo a mi hija no la pienso estar mirando: ay, papá, me voy a ir a una fiesta. No estoy pensando en eso.
Yo estoy pensando que mi hija el día de mañana me va a decir: papá, yo quiero estar en la alabanza, yo quiero ir a UTC, yo quiero servir a Dios. Amén. Bueno, muchos dicen: ¿qué es eso de UTC? Es un centro de entrenamiento dentro de nuestro ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero como Pablo dijo: ser imitadores de mí, como yo soy ¿de quién? De Jesucristo. Así nosotros también tenemos que ser imitadores de Cristo para que nuestros hijos también sean imitadores de nosotros. Amén. ¿Alguien diga amén? Amén. ¿Ah? Y yo ya lo he dicho, porque los hijos son el reflejo de los padres. Me recuerdo que visité una familia en Progreso en una ocasión. Estaba un niño chiquito así, y agarra su juguete, su carrito, y lo avienta y dice: ya me molesté. Bueno, no dijo me molesté, dijo una grosería. ¿Cómo que debe hacer eso? Le digo, no se dice así, se dice: ya me molesté. Se me queda viendo así, y vuelve a agarrar el carrito y vuelve a repetir lo mismo. No, dice: llame, porque así dice mi papá. Dije: no, pues ya, ¿para qué le voy a decir? ¿Verdad? Porque así dice su papá. Dice, ya, dice, no, pues ya, ¿para qué? Alguien diga amén. Entonces, ¿cuántos quieren cuántos queremos ser imitadores de Cristo? Amén. Amén, para que otros también puedan imitar nuestro ejemplo. Aún la Biblia dice que imitemos lo bueno y no lo malo. Alguien diga amén. Amén. Si tú ves hermanos que andan haciendo lo malo, tú no imites ese ejemplo. Ni tampoco seas juez de nadie. Alguien diga amén. ¿Por qué muchos cristianos, no sé si ustedes, ya voy a terminar, ¿por qué a poco no ha escuchado muchos que es que ese hermano hizo esto, yo lo conozco, yo lo vi, me consta, ese hermano, es el líder, es el pastor? Uy, no, yo lo vi, yo sé. Y ¿sabes qué? Nosotros no somos jueces de nadie. ¿Sabes para qué Dios nos está permitiendo mirar eso? ¿Ok? ¿Cuántos hemos mirado así? Amén. Hermanos que están tremendos, hermanos así. ¿Y por qué Dios nos permite mirar eso? No para que nosotros, porque a veces nos volvemos jueces. Y la Biblia dice que tengamos cuidado, porque cuando te vuelves juez y señalas con una, mira, aquí te señalan tres. Y la Biblia dice: considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y yo lo he visto en los caminos de Dios. No, fíjate, ese hermano hizo esto, yo lo sabía, qué pecador. Y luego al rato, ¿qué creen que acaba siendo el que tanto lo juzgó? Algo peor. Entonces nosotros no somos jueces de nadie. Digan. Dios permite que también miremos esas cosas para que nosotros no imitemos lo malo. Amén. Alguien dígame, tú miras eso y eso que te sirva como enseñanza para decir: eso es lo que yo no debo de hacer. Yo he escuchado de pastores que han cometido errores, y yo cuando veo eso, yo no soy juez de nadie. Yo nada más digo, me duele en mi corazón, y yo digo: Señor, guárdame, Señor, de que yo nunca vaya a hacer lo mismo. Porque hay que cuidarnos. Por eso dice: considérate a ti mismo, ¿verdad? Si David falló, entonces ¿quiénes somos nosotros comparados con David? Aleluya. Así, por eso la Biblia dice que el que piensa estar firme, ¿que qué? Que se cuide de que no caiga. Dígame. Voltea con tu hermano y dile: cuídate. Dile: y mucho ojo. Amén. Amén. Ser cristiano implica experimentar un cambio radical en nuestras vidas. Amén. Eso es ser cristiano. Experimentar un cambio radical en tu vida. Que puedan decir: verdaderamente no lo puedo creer. Yo te conocí. Yo vi cómo estabas, cómo eras. Verdaderamente Dios existe. Mi madre dice: ¿sabes por qué creo en Dios, hijo? Porque te veo, dice mi mamá. Bueno, porque usted no me conoció, pero ella sí.
Así que ser cristiano, amén, es experimentar un cambio radical en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir radical? Un cambio total, un cambio de 180 grados. En otras palabras, si antes eras bien grosero, ahora ya no. Si antes eras bien negativo, ahora eres positivo. Si antes eras quejoso, hoy le das la gloria a Dios en todo. Si antes te decían, antes oraban por tu codo, ahora te dicen el generoso. ¿Alguien diga amén? Porque hay muchos de nosotros que no dábamos ni las gracias. Aleluya. Ahora no puede ser que ya en Cristo y todavía tienen que seguir orando. Y no se preocupe, ahorita terminando vamos a hacer un llamado y vamos a pedir que pasen todos los que quieren que oremos por su codo. Aleluya. Es experimentar un cambio radical. Ese es el cristiano. Ha experimentado un cambio radical en su vida. Antes no quería nada con Dios. El apóstol Pablo era hasta perseguidor de los cristianos. ¿Y luego qué pasó? Experimentó un cambio radical y se volvió cristiano. Eso es ser cristiano. Experimentar un cambio ¿qué? Radical en nuestras vidas. ¿Alguien diga amén? Amén. Efesios 4, 21 al 24. Vamos a leerlo. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Alguien le puede dar lectura? Póngase de pie y fuerte. Efesios 4, 21 al 24. ¿Cuántos reconocen que necesitamos hacer cambios en nuestra vida? Amén. Amén. Hay que dejar de pensar y actuar como lo hacíamos antes. Eso es experimentar un cambio radical. Dejar de pensar y de actuar como lo hacíamos anteriormente. ¿Alguien diga amén? Yo sé, usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad que sí? Así que hay que hacer cambios. ¿Cuántos están listos para hacer cambios en su vida? Amén. Alguien dijo, cambio no es cambio hasta que cambias. Amén. Que le dé lectura, por favor. Efesios 4, 21 al 24. Y en verdad me habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo agarramos? Amén. Amén. Así que hermanos, cuando seguimos a Cristo, nuestra manera de pensar y de vivir llegan a ser diferentes a como eran antes. Amén. Cuando seguimos a Cristo, nuestra manera de pensar y de vivir llega a ser diferente a como era antes. Este es un proceso de toda la vida. ¿Alguien diga amén? Amén. ¿Cuántos han experimentado ese cambio en su manera de pensar y de vivir? Amén. Aleluya. Amén. Esto es un proceso de toda la vida. A diario tenemos que renovar el espíritu de nuestro entendimiento. A diario tenemos que renovar ¿qué? Nuestra mente. Tenemos que renovarnos en nuestra mente y también en nuestra manera de vivir. Tenemos que renovarnos. Alguien diga amén. Hacernos nuevos. ¿Cada cuánto? Todos los días tenemos que renovarnos. ¿Ah? Usted tiene que llegar a su casa todos los días y renovarse, hermano. En una ocasión compartí que cuando sientas que tu propósito ya se hizo acedo y ya se volvió algo antiguo, busca a Dios y Él lo puede hacer tan fresco como el día cuando lo descubriste. Dios nos puede volver otra vez
que sea. A veces se nos hizo algo viejo. Me acuerdo cuando antes quería servir a Dios. Me acuerdo cuando antes ayudaba a la gente. Me acuerdo antes cuando predicaba. Me acuerdo antes cómo oraba. Eres el hermano del antes. Y el Señor dice, bueno, ¿y para qué vamos a vivir en el antes si la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas? ¿Qué? Cada mañana. Él puede renovarnos, nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Para qué vamos a vivir del ayer si el futuro puede ser de lo que nunca jamás ha sido? Así hay mucha gente que vive del pasado, ¿verdad? Los recuerdos del pasado. Me acuerdo cuando antes estaba bendecido. Me acuerdo cuando antes. Hermano, Dios quiere restaurar nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que Dios restauró la vida de Job? ¿Y cuántos saben que la vida de Job era una buena vida? Job tenía una buena vida. La Biblia dice que tenía propiedades, tenía hijos, tenía ganado, tenía todo, tenía salud. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué pasó? Perdió todo, pero así se quedó. No, él buscó al Señor. Y su vida no fue como antes en sí. Eso quiere decir restaurar. Restaurar es volver a la condición original. Eso es restaurar. Van a restaurar mis zapatos. ¿Cómo? Los van a hacer como eran antes. Eso es restaurar. Pero en la Biblia, cuando Dios restaura, a través de la vida de Job nos enseña que cuando Dios restaura, nuestra vida no es igual que antes. Es mejor que antes. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Él quiere hacer nuestra vida mejor de lo que nunca antes ha sido. Él quiere restaurarnos y hacer nuestra vida mejor de lo que era antes. Pero ya tenemos que quitar la mirada de atrás y tenemos que poner la mirada en Cristo, que es el autor y el consumador de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé usted, pero yo espero un gran futuro. Amén. Aunque a cuántos reconocen que a veces vienen a la mente pensamientos como que no la vas a hacer, mira cómo estás, mira tu matrimonio, no va mejor, el diablo te dice a lo mejor, un día se van a divorciar, un día se va a ir con otra, con otro. No, si el diablo es mentiroso. Pero ¿sabes qué? Nosotros no podemos pensar como el que no tiene a Dios. Nosotros tenemos a Dios. Y si nosotros permanecemos en Dios, entonces tenemos que tener... ¿Cuántos a veces tienen incertidumbre hacia el futuro? ¿Y cómo será? ¿Y qué va a ser? Y muchas veces vienen los miedos. Pero yo te digo, mira, si Dios está en nuestra vida, no deberías de tener ni miedo al futuro, ni miedo a la muerte, ni miedo al diablo, ni miedo a nadie, hermano. Si Dios está en nosotros, hermano, ¿qué futuro podemos tener sino lo mejor? Amén. Esa es la verdad. Yo veo mi vida y quizás no he llegado a todo lo que Dios quiere hacer en mi vida, pero yo veo mi pasado y yo veo mi presente y es mejor de lo que antes era. Amén. Y eso es lo que la Biblia dice, que Dios nos lleva el camino de los justos. Es como la luz de la aurora que va en aumento, en aumento, en aumento, hasta que el día es perfecto. Ahí Dios nos quiere llevar a la perfección, a diario. Nosotros somos perfeccionados en la presencia del Señor. El proceso de aprendizaje nunca termina. No podemos quedarnos ya con lo viejo. Dios quiere hacer lo nuevo. ¿Alguien diga amén? ¿Cuántos lo pueden creer? Como que no lo veo muy convencido, pero yo es lo que yo creo. Yo creo que tú puedes ser un verdadero cristiano. Yo creo que tú puedes servir a Dios. Yo creo que tú puedes llegar a cumplir con todos los sueños que Dios ha depositado en tu corazón. Yo creo que tú puedes cumplir el propósito de Dios para tu vida. Yo creo que ese matrimonio, por muy problemático que es hoy, el día de mañana puede ser un ejemplo para muchos matrimonios. Amén.
que tus hijos, así como son tremendos, el día de mañana van a ser tremendos para las cosas del Señor. Amén. Le decía a Abby, ¿verdad? A Abby, porque yo iba a hacer ejercicio con ellos y está bien, pero Abby era intensa para hacer ejercicio. El día que daba la clase, Abby, todos estábamos, no, la Abby. Digo, es que yo le digo, es que tú eres intensa. Y ella decía, yo me puse a pensar, así como es intensa para eso, así va a ser intensa para las cosas del Señor. ¿Cuántos lo pueden creer? Yo lo creo. Pero tienes que creerlo. Amén. ¿Cuántos lo pueden creer realmente? Créelo, hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tú tienes que creerlo. Yo me la creí. Ya terminé. Me acuerdo cuando yo conocí al Señor. ¿Quién era yo? Nadie. ¿Para qué servía mi vida? Para nada. Para tres cosas, como dicen, para nada y para nada y para lo mismo. No tenía un destino, no tenía un futuro. Yo decía a los 25 años me voy a morir. Y Dios me alcanzó a los 22 porque Él sabía que yo no iba a llegar a los 25. Mi familia ya no quería saber nada de mí. La sociedad me despreciaba. Pero un día me llevaron a una casa de rehabilitación de Alcance Victoria. Y ahí que escuché, de aquí Dios va a levantar pastores, de aquí Dios va a levantar misioneros, de aquí Dios va a levantar hombres de Dios que van a ir por diferentes partes del mundo y van a hacer cosas grandes para Dios. Y yo lo escuchaba, yo decía, este está más drogado que yo decía, ¿cómo dice eso? Volteaba acá, uno todo chimuelo, otro en silla de ruedas, otro todo tatuado, feo, digo yo. Me veo yo y digo, no, este no sabe a quién le está hablando, yo creo que este está loco. Y luego viene el otro servicio de la mañana y de aquí Dios va a levantar pastores y de aquí Dios va a levantar hombres que van a servir a Dios, que van a hacer cosas grandes para Él. Y a través de estarlo escuchando día a día, a día, a día, ¿sabes qué? Fue creciendo mi fe, porque la fe viene a través de oír y de recibir la palabra de Dios, y fue cambiando mi manera de pensar, y yo empecé a agarrar lo que Él decía, y cuando decía, mi Dios va a levantar hombres que van a hacer cosas grandes para Dios, yo decía, yo soy ese del que ese hombre está hablando. Amén, gloria a Dios. Y me la creí. Y no he llegado. Pero ahora sí soy un pastor. Y ahora estoy sirviendo a Dios. Y no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero yo hago una cosa. Yo sigo para ver si alcanzo y cumplo con todos los planes de Dios por los cuales estoy aquí sobre la faz de la tierra. Yo creo, hermano, que no me morí en un accidente. Yo creo que no me morí en las calles. No me morí en las drogas. Porque Dios tiene un plan para mí. Y si Él me mantiene con vida, es porque Él va a cumplir su propósito en mí, hermano. Y en ti también. ¿Cuántos lo pueden creer? Si Dios te tiene hoy con vida, quizás tú puedes decir, ay, es que desde que nací me dijeron que tenía el cordón aquí doble vuelta, no una doble. Y no, y mi mamá dijo que quién sabe cómo me colé, porque no me planearon. Es que a lo mejor no estabas en los planes de tus padres, pero estabas en los planes de Dios. Amén. Quizás, ¿por qué no te mataron cuando andabas en la calle? ¿Por qué no te moriste en ese accidente? Porque Dios tiene un plan para ti. Aleluya, y si Dios te aleluya. tiene con vida sobre la faz de la tierra, es porque Él te tiene con un propósito y porque Él quiere que tú vivas y cumplas con ese plan de Dios para tu vida. Ya cuando lo hayamos terminado, entonces sí, Señor, llévame. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo ahorita ya no tengo miedo. Ya cuando me toque me va a tocar, porque ya es el tiempo de Dios. Pero mientras, mi preocupación en qué debería de estar, en la muerte, en si tengo, en si me no, en hacer lo que Dios quiere que yo haga aquí en la tierra. Y eso es lo que nosotros deberíamos de preguntarle a Dios. Señor, ¿qué tú quieres conmigo? ¿Qué tú quieres conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres para mí?
Yo no creo que tú me llamaste nada más porque sí. Yo creo que tú tienes un plan. Háblame, dime, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Lo que tú quieras que yo haga, yo lo voy a hacer. Si tú me llamas a abrir una casa de rehabilitación de mujeres, yo lo voy a hacer. Si tú me llamas a otro país, yo voy a ir. Si tú me llamas a hacer lo que tú quieras, yo lo voy a hacer. Amén. Aleluya. Porque eso es lo que nos va a hacer sentir realizados. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es lo que nos va a hacer. No te estoy diciendo que dejes tu trabajo. No te estoy diciendo que te separes de tu esposa. No, con ese trabajo puedes servir a Dios. Con ese esposo, con esa esposa puedes servir a Dios. En la condición en la que Dios te llamó, tú puedes servir a Dios. Amén. Pero no lo veas como una última opción. Vuelve a los comienzos y dile al Señor: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué quieres de mí? Yo creo que nosotros, si tuviéramos todos esa disposición, podríamos hacer grandes cosas para Dios. La verdad es que la necesidad es grande y los comprometidos somos pocos. Pero yo creo que en esta mañana Dios te está llamando a que vayas a otro nivel de compromiso. Si eres un simpatizante, Dios te está llamando a ser un creyente. Si estás en el nivel de creyente, Dios te está llamando a que tengas una obediencia total a su palabra. Pero Dios no nos deja iguales. Dios siempre nos demanda más. Amén. Dios siempre nos llama a más. Dios siempre te va a pedir más. Y yo sé que tú puedes sentir en tu corazón cuando Dios te ha estado hablando y te está diciendo: dame más, sírveme más, búscame más, entrégate más, dame más de ti. Amén. Gloria a Dios. Y como hemos dicho, Dios tiene más para el que quiere más. Amén. Alguien dígame, ¿cuántos quieren más del Señor? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos le van a decir: dame más? Yo quiero más. Amén. Qué bendición el que Dios sea el que está sentado en el trono y que en nuestra vida no estamos solos. Quizás aquí usted se ha sentido solitario. ¿Alguien sabe lo que es sentirse solitario? A lo mejor tú dices: pastor, pero si yo tengo una familia y somos 10. No importa que estés en una familia y vivan 10 ahí, te puedes sentir solitario. Hay momentos donde ni la esposa te llena, ni el esposo te llena, ni los hijos te llenan. ¿Cuántos han experimentado eso? El único que puede llenar nuestra vida es Dios. Quizás te puedes sentir solitario por momentos, pero yo te digo en esta mañana: no estás solo. Por momentos nos vamos a sentir solitarios, pero no estamos solos. Dios está con nosotros. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida, en las buenas y en las malas. Yo también en momentos me he sentido solitario, pero después me recuerdo y digo: si yo no estoy solo, me puedo sentir solitario, pero Dios está conmigo. Él prometió que iba a estar conmigo todos los días de mi vida. Así que yo te digo en esta mañana: Dios está contigo. No estás solo. Aunque tu padre y tu madre te hayan abandonado, Dios nunca te abandona. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, dice Isaías. Pues aunque ella se olvidare, dice, yo nunca me voy a olvidar de ti. Gloria a Dios. Amén. En las palmas de mis manos tengo escrito tu nombre. Dios está con nosotros, hermano. Quizás en momentos Dios permite que nos sintamos así para ver a dónde vamos a recurrir. A veces Dios nos permite sentirnos solitarios para ver a dónde vamos a correr. Yo lo aprendí: ¿a dónde voy a ir? Decía Pedro: ¿a dónde iremos? Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde acudes cuando te sientes solo? ¿Al cine? ¿Al centenario? ¿A Mérida en domingo? Está bien, no estoy satanizando nada de eso. Está bien ir al cine. ¿Alguien dígame? Amén. No hay nada de malo con eso. Bueno, depende de qué película veas también. No vas a ir a ver Chucky, el regreso de Chucky contraataca.
Pero el único lugar a donde podemos acudir es a la presencia del Señor. Él es mi pronto auxilio. Él es mi dulce refugio en la tribulación. Amén. Así que ¿cuántos quieren venir a los pies del Señor en esta mañana? Amén. Póngase de pie. ¿Cuántos se recuerdan de Marta y de María? ¿Cuántos se recuerdan de Marta y de María? Que en una ocasión vino Jesús a comer a su casa y Marta estaba enfocada en muchas cosas. ¿Cuántos se recuerdan? Marta estaba afanada en los muchos quehaceres. Tenía, como dijo Robs en su mensaje, el rey, el Señor estaba en la casa. Pero ¿qué hizo Marta? ¿Ah? Marta estaba ahí trapeando y limpiando y afanada y no estaba dando tiempo para el Señor. Y luego volteé a ver a María y María tomó la mejor parte y se fue a los pies del Señor y le dijo: ay Señor, ¿no te molesta que mi hermana no me ayuda? ¿Y qué le dijo? Marta, Marta, afanada y turbada estás, pero María ha escogido la mejor parte. Así que yo espero que usted en esta mañana también tome la mejor parte. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar en esta hora. Cierre sus ojos.